Buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar unos minutos mientras ingresan algunos más de sus compañeros.
Buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio de una vez con la sesión, viendo que ya hay varios conectados. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, profesor. Sí, profesor, buenas tardes. Ya, genial. A ver. A ver, vamos a empezar con este tema que es el tema 14. Se les ha enviado a ambos al grupo de WhatsApp, así que también lo pueden revisar desde ahí. Y empezamos con esta pregunta, que es el diagrama ABC. Ya anteriormente lo habíamos visto en la clase de inventarios, pero aquí vamos a verlo un poco más en detalle. Entonces, voy a ir preguntando eh, a ustedes qué es lo que se entiende por diagrama ABC, qué es lo que entienden, qué es lo que recuerdan de esa vez que estábamos conversando un poco acerca de ello. A ver, empezamos. Diagrama, sí. ABC, sí, ABC. Muy bien, entonces, Ixa, ¿te acuerdas un poco acerca de lo que era el diagrama ABC? Ixa, ¿me escuchas? Sí, profesor. Esta pregunta, estaba preguntando qué es el diagrama ABC, qué es lo que recuerdan o qué entienden. Lo que yo recuerdo es que tenía que ver algo con el diagrama de Pareto. Ya, correcto, Ixa, muchísimas gracias. Muy bien, sí, tiene que ver con el diagrama de Pareto. A ver, vamos a continuar. A ver, Jason, ¿escuchas algo? ¿Nos escuchas, Jason? Buenas- ¿Qué Profesor, tal? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes leer, por favor, esta primera parte? Sí, ¿qué es el análisis ABC? El análisis o clasificación ABC es un sistema de administración de inventarios que se basa en el principio de Pareto, Vilfredo Pareto, para categorizar el inventario físico en tres zonas diferentes: zona A, zona B y zona C. Dentro de la realización del inventario, la clasificación por cada zona se realiza considerando el valor que ostenta cada artículo, valor que está dando por criterios preestablecidos como el costo unitario o el volumen anual monetario. Así pues, este método destaca la minoría de artículos importantes sobre la mayoría de triviales. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Jason. Bueno, entonces sí tiene una relación con lo que es el diagrama de Pareto. Y cuando hablamos también de análisis ABC o diagrama ABC o clasificación ABC, vamos a realizar una agrupación. Vamos a agrupar diferentes artículos utilizando diferentes criterios para poder determinar estas tres zonas, ¿no? A, B y C. Conozcamos un poquito más de la zona A. Sandra, ¿puedes continuar? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Zonas o tipos en la clasificación ABC. Zona A. Los más importantes. Están ahí por su costo elevado, nivel de utilización o gran aporte a las utilidades. En otras palabras, son los artículos de mayor valor. Suele representar el 15% de todas las unidades, aunque su valor generalmente oscila entre 70 y 80% del valor total del inventario. Reciben mayor atención que los inventarios físicos de otras zonas, como negociaciones para tener suministro constante, pronósticos de demanda más exactos.
revisiones frecuentes, ubicaciones cercanas, mejores condiciones de almacenamiento, como etcétera. Ok, muchas gracias. Entonces, como bien mencionaba al inicio en el tema de Pareto, también se dan este tipo de agrupaciones, teniendo aquellas que son las más reducidas en cantidad, pero en valor son bastante altas. Por eso nos habla acá de un 15% de cantidades, pero de 70-80% del total del valor, valor monetario por lo general. A ver, continuemos. Kelly. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Kelly. Aún no carga la pantalla. Se te escucha muy bajito, Kelly. No, aún no cargaba la pantalla. ¿Me escucha? Ahí está mejor. Zonas o tipos en la clasificación ABC. Zona B. Con importancia secundaria, son artículos de valor intermedio. Suelen ser entre el 20 y 30%, y su valor se ubica entre el 15 y 25% del valor total. No tienen las mismas condiciones que el inventario de zona A. Sin embargo, se controlan sus existencias y los costos en sus faltantes. Son objeto de revisión para decidir si ascienden a la zona A o descienden a la C. Zona C. Poco importantes. Representan la mayoría de volumen de inventario, pero son los artículos de menor valor. Requieren de poca supervisión. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces acá ya vemos especificado lo que son las zonas B y la zona C, donde también hay un porcentaje que es mayor que en la zona A, nuevamente respecto a cantidades. Sin embargo, respecto al tema de valor, eh, todavía hay un porcentaje bastante bajo en comparación con el grupo A. Ahora, el grupo C sería el resto, lo que queda, que va a ser una larga cantidad de artículos, pero también con un valor bastante bajo. Continuamos, Marlon. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. En un momento que cargue la imagen, por favor. Ya. Profesor, ¿me logro escuchar? Sí, te escucho. Ya. Se puede segmentar cada producto a partir de ciertos criterios. Por lo general se usan los siguientes: clasificación por precio unitario, clasificación por valor total, clasificación por utilización y valor, clasificación por aporte a utilidades. El paso a paso suele ser muy similar para cada criterio. Ahora vamos a comprender cómo elaborar cada uno de los sistemas ABC de clasificación. Ok, gracias.
mejor. Muy bien, entonces acá tenemos ciertos criterios. Vamos a utilizar o vamos a hacer uso de los tres primeros, ¿ok? En el tema de los precios unitarios también se podría entender que el precio unitario es cuando sale a la venta un producto terminado, pero también podemos asociarlo con el costo unitario, que sería quizá algo más allegado con el tema de almacenes porque implica también comprar. Entonces compramos y conocemos el costo de los materiales. Pero bueno, vamos a empezar a ver los criterios. Continúa, por favor, Briseida. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya. ¿Cómo hacer un análisis ABC para clasificar el inventario con criterio de precio unitario? Los pasos siguientes se aplican para un criterio de clasificación por el sistema de precio unitario. No obstante, los pasos para los demás criterios son similares. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Continúa Josué. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Criterio de precio unitario. Paso 1. Obteniendo los datos. Necesita los datos para hacer la clasificación. Por ejemplo, para la clasificación por precio unitario, necesitarás el precio unitario promedio de cada artículo para los meses de análisis. En este caso, estamos asumiendo que el precio de ese artículo varías a través del tiempo. Por ejemplo, si vendemos artesanías hechas con cacao, estamos sujetos a la variación nacional del precio del cacao. Ok, gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de costos unitarios o de precios unitarios, van a haber también ciertas fluctuaciones que van a crear alguna desventaja para este tipo de clasificación. A ver, continúa por favor, Alonso. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Criterio de precio unitario. Paso 2. Promediando y ordenando los datos. Promedia los valores de los artículos en los periodos que tiene. Hecho esto, ordénalos de mayor a menor. Este es el preámbulo para el análisis de Pareto. Ok, gracias. Muy bien, entonces esto ya nos va a ir llevando un poco por el lado del tipo de diagrama de Pareto. Continuamos. Lucía. Lucía, ¿estás ahí? Profesor, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Paso 3. Multiplicando porcentajes por el número de artículos. Para saber cuántos artículos tomar por cada zona, debes multiplicar tus porcentajes por el número de artículos. En nuestro ejemplo usaremos 15% para los de tipo A, 20% para el tipo B y 65% para los de tipo C. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí ya hay una propuesta de porcentajes para ir distribuyendo también la cantidad de artículos por cada grupo. Ahora, no siempre se va a utilizar estos porcentajes, de repente pueden variar, puede ser 10, 30, 60, de repente pueden ser 20, 20, 30, 50, posiblemente. Entonces, eso dependerá mucho también de la naturaleza de los artículos que se puedan encontrar en los inventarios
de determinada empresa. Ixa, continúa. Criterio de precio unitario. Paso 4. Categorizando los artículos en las zonas. Ya conoces cuántos artículos vas a clasificar por zona. Así pues, y con tus datos ordenados de mayor a menor. Los primeros van a pertenecer a la zona A. ¿Cuántos? La cantidad que hayas definido en el paso 3. Procede de la misma forma con las demás zonas. Ok, gracias. Muchas gracias. Entonces la pregunta será ¿cuántos, no? Ahí es donde ya cada uno de los criterios nos irá diciendo también cómo es que debemos trabajar, por ejemplo, en el caso de que hayan decimales. Entonces, también ahí se dará un pequeño criterio para ver a qué lado o a qué grupo va, porque no vamos a tener decimales. Es decir, tenemos un artículo y medio o un artículo 3/4. No, no se puede decir eso, sino se verá de cómo, de dónde agruparlo, o pertenece al A o al B o al C. A ver, este es el segundo criterio. Continúa, por favor, eh, Jason. Sí, que cargue un ratito, está lento. Ya. Ya. Distribución ABC con criterios de clasificación por valor total. Partimos del paso 2. Justo cuando tienes el valor promedio de los artículos por periodo. Ojo, no los vayas a ordenar. Los siguientes pasos son adicionales. Ok, muy bien. Entonces aquí ya nos están empezando a decir que tengamos cuidado con ordenarlo. Entonces no se va a ordenar de momento, no se va a ordenar. Continúa, Sandra. Sandra. Profesor, Distribución ABC. ¿Eso, profesor? Criterio de valor total. No me carga. Ya. Criterio de valor total. Paso 3. Multiplicando por la cantidad disponible. Para calcular el valor del inventario físico, además de conocer el costo unitario promedio, necesitamos la cantidad actual en ese inventario. Por eso vamos a multiplicarlos, valor del inventario por artículo, costo unitario promedio de artículo, por cantidad de inventario disponible del artículo. Muy bien. Pero entonces cuando hablamos de valores totales vamos a hablar de un artículo, en específico de un tipo de artículo, pero ¿cuántos de esos artículos hay en todo el inventario? Entonces diremos, bueno, el costo unitario promedio por la cantidad de artículos. Muy bien, tenemos, a ver, tenemos 50 bolsitas de harina. Entonces, ¿y de qué tipo de harina? Harina de trigo. Muy bien. Entonces serán el artículo harina de trigo y la cantidad será 50. También se tendrá que determinar cuál entonces es el costo unitario promedio. Continuemos, Marlon. sí, profesor, un momento hasta que me carga la siguiente. Criterio de valor total. ¿Me logra escuchar, profesor? Sí, sí te escucho.
El paso 4, ¿verdad? Sí. Ordenando de mayor a menor. Igual que en el paso 2 del método anterior, solo que esta vez lo hacemos con base en los resultados del valor del inventario por artículo y no por el costo promedio unitario. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces el orden será de mayor a menor, es decir, los que tienen mayor valor serán los primeros, los que tienen menos serán los últimos. Continúa, por favor, Kelly. Paso 5. Multiplicando cantidad disponible total por los porcentajes de distribución. Multiplica la cantidad total disponible por los porcentajes. Esto te dará los valores con los que haces la distribución por zonas. Ok, gracias. Muy bien, entonces aquí se multiplicarán por los porcentajes que ya habíamos visto antes. Para este material y para los ejemplos que vamos a ver, se están utilizando estos porcentajes, pero pueden utilizarse porcentajes distintos. Ya les había mencionado antes. A ver, continúa, por favor, Briseida. Paso 6. Categorizando según la cantidad por artículo. Ya tienen los valores que indican el número de unidades por artículo para cada zona. Con los datos ordenados de mayor a menor, comienza a clasificar los artículos en la zona según la cantidad de unidades disponibles y los valores que tendrán cada zona, los mismos que calculamos en el paso 5. Muy bien. Entonces empezará a ir destinando a cada uno de los artículos a zona A, B o C. Continúa, por favor, Lenin. Lenin. ¿Me escuchas, Lenin? Paso 6. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Adelante. Sí, sí le escucho. Sí me escucha. Sí, Lenin, adelante. De paso. Sí. Criterio de valor total. Paso 6. Categorizando según la cantidad por artículo. Este criterio es el conocimiento profundo de los artículos. Pues frecuentemente estos quedarán en el límite entre una sola. Además, cantidades varían todos los días. Debes tener claro. ¿Sí escuchó, ingeniero? Sí, gracias, Lenin. Gracias. Muy bien, entonces aquí lo que nos está mencionando, nuevamente el tema de los decimales. Pueden haber algunos decimales, incluso también menciona el tema de las fluctuaciones de lo que se puede observar en los inventarios de forma diaria. Entonces, un día vamos a tener de repente una cantidad, otro día otra cantidad, entonces como que se vuelve un poco difícil de manejar. Esa sería una desventaja. Continúa, Alonso. El paso 6, profesor. ¿Puedes fijar? Ok. Categorizando según la cantidad por artículo. Puedes fijar un periodo de actualización, digamos semanal o mensual, con base en la frecuencia de compras de inventario.
Esto sugiere que, por ejemplo, cada semana se generen las compras de inventario. Cada semana se hace el análisis ABC debido al cambio de cantidades. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces acá nos da una posible solución, tratar de trabajar periodos un poquito más extensos para poder darle mayor estabilidad y que no sea tan variable también el monitoreo o la elaboración de los diagramas actuales. En ese caso, proponen semanal y mensual. Continuamos. Mari Carmen, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Segmentación ABC con criterio de utilización. Partimos nuevamente del paso 2 teniendo calculado el costo promedio unitario. Paso 3. Multiplicando por el consumo promedio. En este método de análisis ABC multiplicamos el costo de promedio unitario con el costo del consumo promedio. El consumo promedio es la cantidad promedio de artículos que se utilizan por periodo. El resultado es el valor de utilización. Valor de utilización de inventario por artículo. Costo promedio unitario por artículo por consumo promedio por artículo. Disculpe, profesor, la voy a lo que pasa es que recién estoy saliendo de trabajar. Ya, no te preocupes, Mari Carmen, muchas gracias de todas maneras. Muy bien. Bueno, aquí al final nos menciona una pequeña fórmula donde se debe multiplicar el costo promedio unitario del artículo, es decir, de un tipo de artículo, por el consumo promedio por artículo. Esto ya tiene que ver mucho con el tema de rotación de inventarios, el tema de consumos. Por ejemplo, algo muy importante es decir, a ver, ¿cuánto es lo que utilizamos de harina para elaborar pan en relación a lo que utilizamos de sal? Entonces diremos, bueno, vamos a utilizar harina un montón, ¿no? Y sal vamos a utilizar muchísimo menos. Entonces la rotación, la utilización en este caso de harina será mayor que de sal. Por ejemplo, ese sería algo que se podría tomar en cuenta como, como un criterio. A ver, pero continuemos. Josué, ¿puedes continuar, por favor? Sí, usted utiliza nosotros Ya. ordenamos de mayor a menor con base en el valor de utilización de inventario físico por artículo. Paso 5. Multiplicando el consumo promedio total por los porcentajes de distribución para definir la clasificación según este método de análisis ABC. Toma la cantidad total de consumo promedio y multiplica por su porcentaje de distribución. 15, 20 y 5% para zona A, B y C, respectivamente. Los valores resultantes indican cuántas unidades por artículo tendrá cada zona. Ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí entonces veremos que nuevamente vamos a mantener estos criterios de distribución, 15, 20, 65. Continúa, por favor, Lucía. Lucía. Sí, profesor. Paso Adelante, 6. por favor. Categorizando según el consumo promedio por artículo. Clasifica con base en los valores obtenidos del paso 5 y revisando las cantidades de consumo promedio. Este método de segmentación ABC va más allá de la cantidad disponible. Por lo tanto, si bien el valor de inventario puede indicar que un artículo es el más importante y lo coloca en la zona A,
Si su consumo promedio no es significativo, este probablemente estará en otra zona, al igual que en el método anterior. Es importante conocer la naturaleza de cada artículo. Ok, muchas gracias. Acá mencioné algo importante, porque cuando se realiza todo el tema de la distribución y la agrupación de diferentes artículos, va a haber momento en que se tendrá que decidir que que se quede en el grupo A o se quede en el grupo B, porque no se establecen límites eh, tan, tan visibles respecto a los valores y a veces respecto incluso a las cantidades. A ver, Ixa, por favor. Ejemplo de análisis ABC para segmentar inventario. Para cada sistema ABC manejaremos los mismos datos y al final vamos a comparar resultados. A continuación, tenemos una lista de 10 artículos y los precios que han presentado en el periodo de enero a junio. Además, el promedio por artículo, costo unitario promedio, la cantidad disponible y el consumo promedio. Gracias. Bueno, en este caso en realidad son 15 artículos y ustedes lo pueden ver ahí que también se tiene más información respecto al tema de costo unitario promedio, respecto a los promedios de los costos unitarios promedios, respecto a las cantidades disponibles y también respecto al consumo promedio, que se podría entender como una rotación de inventarios o una rotación de productos o rotación simplemente de artículos. Y lo vemos acá que está ordenado de forma alfabética, porque empezamos desde Art 1 hasta Art 15, artículo 1, artículo 15, pero cuando empecemos a desarrollar y a ir determinando nuestro diagrama, vamos a ver que esto se va a reordenar, a reorganizar. Y por ello tenemos este ejemplo de aquí, que toma el primer criterio. Así que Jason, por favor, lee la parte de la izquierda. Jason. Sí, general. Ya. Ejemplo de la ABC con clasificación precio costo unitario. Con el promedio calculado como se aprecia en la imagen anterior, ordenamos los artículos de mayor a menor con base en este. El resultado es el siguiente. Muy bien, entonces aquí lo vemos ordenados. Ya no hablamos de artículo 1 hasta el 12, sino empezamos por el 2, así el 2, el 10, el 4, el 8, y también esto lo podemos observar de forma numérica y de forma gráfica, porque tenemos ahí una barrita azul que también nos indica, según su longitud, cuál es el mayor. Sandra, continúa por favor. Me está cargando, profesor. Ok. Ejemplo de análisis ABC con criterio de clasificación, precio o costo unitario. El artículo 12 es el de mayor valor en nuestro inventario. Ya sabemos que va a estar ubicado en la zona A. ¿Cuántos artículos estarán en cada zona? Multiplicamos el número de artículos por los porcentajes de cada zona. Los porcentajes pueden variar según la empresa y la naturaleza del producto. Sin embargo, se suelen recomendar 15, 20 y 65% para ABC, respectivamente. Gracias. Continúa Kelly. Kelly. Kelly, ¿me escuchas? Parece que no. Marlon, ¿puedes continuar? Sí, sí, profesor. Gracias.
¿Marlon? Sí, profesor, disculpe, hasta que me carga la pantalla. Ya. Ejemplo de análisis ABC con criterio de clasificación precio-costo unitario. En este caso, nuestro inventario quedaría etiquetado así. Zona A igual 15 por 15% igual 2,25 artículos. Zona B 15 por 20% igual 3,0 artículos. Zona C 15 por 65% igual 9,75 artículos. En ocasiones es posible que una zona pueda tener más o menos artículos a causa de sus decimales. Queda a juicio del analista definir la frontera entre el número de artículos de cada zona. Muy bien, gracias. Entonces, teniendo ahí ya la cantidad de artículos en decimales, nace esa necesidad por la cual ir definiendo, si es que no lo tenemos de forma numérica, definirlo o aproximarlo, porque si se dan cuenta, si sumamos estas cantidades, nos dan los 15 artículos que existen. Entonces, hay que tomar criterio ahí. Finalmente, nos resulta un diagrama de Pareto donde se observa la agrupación que se da por colores, el naranja para el A, el verde para el B y el negro y el azul para el C. Y si se dan cuenta también, en los primeros dos artículos es donde se centra la mayor cantidad de valor, y a pesar de que solamente son dos, en cambio el resto sí tiene mucha mayor cantidad y variedad. Continuemos. Briseida. Para calcular el valor total, multiplicamos el promedio de cada artículo por la cantidad disponible. Con base en el resultado, ordenamos de mayor a menor. Al igual con el método anterior, ahora debemos calcular el número de artículos para cada zona. Lo hacemos de forma similar, solo que esta vez aplicamos los porcentajes sobre el total de la cantidad disponible. Muy bien, gracias. Bueno, y lo tenemos de esa manera. Tenemos el promedio, tenemos el valor del inventario, que sería una multiplicación. El promedio por la cantidad, valor del inventario, o valor total. Y nuevamente lo volvemos a ordenar de mayor a menor. Continúa Lenin. Ejemplos de gráficos ABC con clasificación por valor total. Tenemos 195 unidades de todos los artículos. Zona A, 195, 15% es igual a 29,25 unidades. Zona B, 195 por 20% es igual a 39 unidades. Zona C, 195 por 65% es igual a 126,75 unidades. Es necesario conocer muy bien el comportamiento del inventario, pues frecuentemente vamos a tomar decisiones sobre la clasificación de un artículo en una zona debido a que queda sobre el límite entre la cantidad de unidades aceptadas. Ya, gracias. Nuevamente el mismo problemita que habíamos tenido antes, ¿no? El tema de los decimales, y hay que tener un criterio para destinar a cuál de los grupos va. Pero acá nos lo explican un poco mejor. A ver, Alonso. Ejemplo de gráficos ABC con clasificación por valor total. Como si, fíjate que en la zona A solo podemos tener 29 o 30 unidades. De estas, 20 son del artículo 10 que encabeza la lista. Del artículo 8 tengo 20 unidades disponibles. Aquí debo tomar la decisión de clasificarlo en la zona A o en la zona B. Esta vez lo dejaremos en la zona B. Este tipo de decisiones se toman con este y los demás métodos.
Muy bien, gracias. Y por ende vamos a tener nuevamente nuestro gráfico de Pareto, donde en esta ocasión tendremos solamente un tipo de artículo que representa el mayor valor total, a diferencia del verde y del azul. José, continúa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ejemplo de segmentación ABC con clasificación por valor de utilización. Procedemos igual que con los métodos anteriores, pero esta vez con el promedio se multiplica con el consumo promedio para obtener el valor de utilización por artículo. Ordenamos de mayor a menor. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, nuevamente aquí con el tema de la utilización o de la rotación vamos a tener una determinada cantidad y un reordenamiento. Tenemos promedio, consumo promedio, valor de utilización. Lo tenemos ahí expresado en dinero. ¿Y qué nos dice esto? A ver. Mari Carmen. Ejemplo de segmentación ABC con clasificación por valor de utilización. Obtenemos el número de unidades de referencia para cada zona multiplicando los porcentajes de cada zona por el promedio total de unidades que se consumen. Con esto, claro, nuestro inventario llevará las siguientes etiquetas por zona. Zona A, 770 por 15%. 100,5 unidades. Zona B, 670 por 20%, 134 unidades. Zona C, 670 por 65%, 435,5 unidades. Y gracias, Mari Carmen. Continúa Josué. Josué. Sí, ingeniero. Continúa, por favor. Profesor, ¿me puedo esperar un rato? Disculpa. Puede esperar que todavía no me carga la pantalla. Ah, ya. A ver, paciencia. Ejemplo de segmentación ABC con clasificación por valor de utilización. Siguiendo el orden de mayor a menor que obtuvimos antes, comenzamos a clasificar los artículos por zonas, contando las cantidades de consumo promedio que presenta cada artículo. Así pues, como en la zona A solo tienen cabida de 100,5 unidades, el artículo 2, 66 unidades y el artículo 4, 41 unidades harán parte de esta zona. Es de notar que las unidades del artículo 4 sobrepasan el límite de las unidades de la zona A. Ya queda nuestro criterio si clasificarlo en la zona B o en la zona A. Esta vez será en la zona A. Ok, muchas gracias. Entonces acá se presenta un problema bastante común, pero se opta ya por una decisión. Y tenemos aquí el ejemplo siguiendo este criterio, donde tenemos a los tres grupos diferenciados, A, B, C,
naranja, verde, azul. Y solamente 2 pertenecen al grupo A, 3 al grupo B y 10 al grupo C. Lucía, por favor. Conclusión. Lucía, ¿ya? Sí, conclusión. La segmentación de inventario no es muy complicada, como acabas de ver. Esto mismo que hemos explicado es lo que hacen software de control de inventario. Aunque esta es una parte mínima de sus funcionalidades. Ok, gracias, Lucía. Muy bien. Bueno, como lo menciona ahí en la conclusión, hay programas que nos permiten realizar este tipo de actividades y también algunos otros que son mucho más complejos. Bueno, hasta aquí estaríamos terminando este tema 14 y bueno, vamos a hacer un poco de la metacognición. Ixa, ¿qué aprendiste hoy día? Bueno, el día de hoy aprendí un poco más acerca del diagrama ABC, cómo lo puedo usar para los inventarios también. Muchas gracias. Jason, ¿qué dificultades has tenido? Bueno, ninguna, ingeniero, solamente acá. De internet, como siempre, que para leer. Después, sí, todo bien. Ya, muchas gracias. Sandra, ¿te es útil este nuevo aprendizaje? Sandra. Sandra, ¿me escuchas? Bueno, en todo caso, Marlon, ¿te es útil este aprendizaje? Sí, profesor, disculpe, mi compañera Sandra dijo que tenía problemas de internet y bueno, sí me es útil el aprendizaje, sobre todo para el manejo de inventarios, ¿no? Ya, ok, muchas gracias. A ver, ¿quién más está por aquí? A ver, Kelly, ¿te encuentras ahí? No te escucho muy bien. Hola. Ah, ya, ok. Está que escribe en el... Sí, gracias, Lenin, sí, ya lo acabo de leer. A ver, entonces, Lenin, ¿qué sugieres para mejorar la sesión, Lenin? Bueno, para mí el material que había presentado está bien. Bueno, tal vez podría presentar un video donde explique también sobre el tema y se pueda entender un poco mejor. Eso sería. Ok, Lenin, muchas gracias por tu aporte. Bueno, hasta aquí sería la sesión 14, este tema 14. Y vamos a ver el tema 15. También que se les ha enviado al grupo. A ver, aquí estamos. Bueno, el tema 15 abarca un poco lo que son los proyectos productivos
Y supongo que ustedes tienen nociones acerca de lo que son los proyectos productivos. Así que me gustaría que puedan compartir eso conmigo. Eh, José, ¿puedes compartir esta primera pregunta? ¿Qué son los proyectos productivos? José. Ya no lo veo. O en todo caso, Alonso. Y creo que tampoco está. A ver, Mari Carmen. ¿Me escuchas, Mari Carmen? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿me escuchas? Profesor, sí, mi señal está un poco lenta. Ya, a ver, responde esta pregunta, Mari Carmen. ¿Qué son los proyectos productivos? Por lo que tengo conocimiento, son proyectos que buscan una rentabilidad y economía que nos beneficia a nosotros los que los realizamos. Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias. Está bien. Los proyectos productivos se deben a eso, tienen su principal objetivo generar ganancias, ingresos, utilidades. Muy bien, entonces ese es el tema 15, pero el tema 15 más que nada es revisar material. Con ustedes ya hemos revisado, a ver, ¿qué materiales hemos revisado con ustedes? El semestre anterior hemos revisado, me parece, algunos de estos materiales. Sí, sí hemos revisado estos materiales. Sobre todo del esquema mínimo hasta el OBS. Lo hemos revisado. Entonces, el que quedaría pendiente por revisar sería la guía de proyecto de producción, que también se los voy a enviar por el WhatsApp. ¿Y en qué consiste esto? Básicamente es para que puedan revisar todos estos modelos, estos formatos, y puedan de forma grupal elaborar un esquema original suyo, un esquema original propio del grupo, utilizando lo mejor o la información que ustedes crean más conveniente de estos formatos, de estos esquemas. ¿Me dejo entender? ¿Hola? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿Se entendió lo profesor. que dije? Sí, Ya, muy bien. Entonces, nuevamente les repito, lo que van a hacer es que de forma grupal van a tener que revisar estos documentos, extraer lo que ustedes crean que es mejor y armar su esquema propio. Ese va a ser el esqueleto para que puedan ahí consolidar todos los trabajos que han venido realizando de forma grupal desde el inicio del semestre. Pero eso ya lo haremos más adelante. Lo que interesa ahorita más es que puedan revisar ese material, se los voy a enviar nuevamente al grupo de WhatsApp y puedan tomarse el tiempo, conversen con sus compañeros de grupo, de equipo y definan el, un esquema propio, un esquema original. La fecha que lo tienen que presentar como máximo sería hasta el 23. ¿Y por qué el 23? Porque ya 24 es vísperas y 25 ya es Navidad y seguramente van a estar atareados o van a estar ocupados con algunas cosas. Por ello sería hasta el 23, jóvenes, para que puedan armar su esquema original. De ahí ya más adelante veremos de poder enviarle
material didáctico y para que sirva de soporte. Adicionalmente, vamos a quedar más adelante cómo vemos si se toma un tercer examen parcial o se realiza una exposición. Vamos a ver cuál es, qué podría ser mejor y más beneficioso para ustedes. ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, conmigo sería hasta aquí. Les agradezco su participación, su presencia. Y bueno, les deseo un buen fin de semana. Cuídense bastante, muchachos. Hasta aquí hemos terminado lo que es la parte, bueno, con las sesiones. Ya hemos terminado acá las sesiones. Y ya de acá, como les decía, se les enviará un poco de material didáctico y determinaremos si tomamos un tercer examen o se realiza una exposición. Eso sería todo. Nuevamente, muchas gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Cuídense muchísimo. Chao, profesor. Cuídense mucho. Chao, profesor. Nos vemos, profesor. Cuídense.